están? Qué gusto reencontrarnos acá en Mega TV, como todas las noches, de martes a viernes, para dialogar con protagonistas de la actividad social, científica, cultural, empresarial, deportiva. Vamos rotando a nuestros invitados y de todos aprendemos bastante. Hoy está con nosotros un médico, bastante joven por cierto, Gustavo Adolfo Codas Villalba, que sin embargo preside la Sociedad Paraguaya de Urología. Vamos a hablar un poco de salud masculina, sobre todo esos tabúes que de repente permanecen y que solamente reaparecen cuando hay una campaña específica dedicada, por ejemplo, al tema de la próstata. Pero en general vamos a ver cómo estamos en ese tema que muchas veces se obvia en la conversación diaria y que es tan importante cuidar. Pero aprovecharemos también para conocer mejor al doctor Gustavo Adolfo Codas. Primero con esta breve biografía y luego con una amena conversación. Gustavo Adolfo Codas Villalba, nacido en Asunción el 26 de junio de 1982, sus padres, Silvio Codas Friedman y María Gloria Villalba de Codas, es el menor de 5 hermanos varones. Realiza estudios primarios y secundarios en el Colegio San José, egresado en el año 2000, con mención de honor como bachiller técnico en Administración de Negocios. Sus estudios universitarios los realizó en la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Asunción, egresando como alumno distinguido en el año 2009. Activista gremial estudiantil, secretario del Centro de Estudiantes de Medicina y presidente de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la UCA. Se casó en el año 2009 con Guadalupe Peroni. Tienen 3 hijos, Renata de 10 años, Janina de 8, Fabricio de 5 años. Realiza su especialización en urología en el Hospital del IPS entre 2010 y 2014. Realizó un máster presencial en Barcelona, España, en andrología entre 2016 y 2018, en viajes periódicos. En total, 8 viajes en ese lapso. Secretario de la Sociedad Paraguaya de Urología entre los años 2016 y 2022 y presidente de la Sociedad Paraguaya de Urología desde el año 2022 hasta la actualidad. Es profesor encargado de la Cátedra de Urología desde el 2018 a la actualidad en la UCA, miembro de la Comisión Directiva del Colegio Médico Quirúrgico del Paraguay desde el 2019 hasta la actualidad. Bueno, estimado Gustavo, gracias por venir. Cuando me presentaban a Gustavo, esperaba un médico de 70 años, circunspecto. Me parece un muchacho muy joven que preside ya la Sociedad Paraguaya de Urología. Bastante llamativo, por cierto. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Un placer estar contigo. A los 70 años estimo, Mario, estar en San Bernardino viviendo, un poco más jubilado. Así que... Mira que todos decimos eso, pero cuesta llegar ahí. Y uno de tus colegas, el doctor Cabañas, también tenía eso, pero él viaja mucho por lo menos. Una barbaridad como viaja en compañía siempre de su señora que le acompaña mucho. Un saludo para el doctor Cabañas, un gran amigo. Y bueno, alguna vez le llamamos y nos dijo, bueno, llamale ya a Gustavo, ya vamos apartándonos nosotros. Y está al frente de una sociedad que es muy importante en un tema de salud que a veces todavía arrastra ciertos tabúes, doctor. ¿Por qué ocurre eso, te parece? ¿Es cultural el problema? Es absolutamente cultural. O sea, si hacemos una comparación de lo que es la población europea o estadounidense, vemos de que la gente de ahí habla con mucho más facilidad sobre las cosas, sobre el cuerpo humano, sobre la sexualidad, sobre enfermedades. También tienen al acceso de la salud mucho más fácil. Entonces se acercan con más facilidad, hay más programas de prevención, de control de enfermedades. Entonces es como que en el día a día se habla más de eso con mucho más naturalidad. Y acá es mucho más complejo. Y si dividimos el varón y la mujer generalmente tiende a tener un espíritu preventivo, de controles, el varón no tanto. Primero por miedo, segundo
o sea, por una cuestión cultural. O sea, claro. Tiene miedo de ir y que el urólogo le toque algo que no le guste. Tiene miedo a que le digan que tiene algo malo y él, como es varón, entonces es como que no puede enfermar. Son esas las barreras que está habiendo. Pero afortunadamente eso está lento, pero está cambiando un poco. Sí, uno ve que hay una modificación. Bueno, ustedes están haciendo un trabajo de difusión bastante grande también cuando hacen el Noviembre Azul. El Noviembre Azul que venimos impulsando desde la Sociedad Paraguaya de Urología más o menos del año 2017, 18. O sea, fuimos viendo de que estaba cambiando el tema de cómo llegar a las personas. Antes vos para llegar tenías que publicar en una revista o en un periódico. Ahora son las redes sociales. Claro. Hablar con un lenguaje diferente, hablar de una manera diferente. O sea, necesitas Facebook, necesitas Instagram, necesitas TikTok, necesitas Twitter, necesitas redes sociales en un lenguaje sencillo, en un lenguaje diferente. Entonces empezamos a implementar eso a través este año de algunos influencers para poder llegar cada uno a su población, a su mercado, digamos. Entonces vemos eso que llega bien, vemos en los consultorios que van viniendo las personas gracias a estas campañas. Entonces de esa manera buscamos darle un giro un poco de cómo llegar a las personas y definitivamente está funcionando. Sí, evidentemente que hay unos cambios positivos, pero aún así todavía hay que explicar muchas cosas. Cuando hablamos de urología, y acá veo otro término que no conocía, andrología. Sí. ¿De qué estamos hablando? Bueno, andrología es una subespecialidad de la urología que estudia la medicina sexual masculina, todo lo que sea infertilidad, enfermedades de transmisión sexual, disfunción eréctil, trastorno de la hormona testosterona. Es como un área de la urología mucho más específica. Eso es la andrología. Ah, ok. Porque de hecho se habla de andropausia. Exacto. Cuando hablamos de algo equivalente a la menopausia de las mujeres, ¿no? Es así mismo. La andropausia sería el déficit de la hormona testosterona en el varón con el paso de los años. A diferencia de la menopausia la padecen todas las mujeres. La andropausia la padecen un grupo de varones. No es algo que sí o sí ocurre siempre. Bueno, ahí entramos en algo casi ya rozándolo psicológico, porque se tiene la idea en el Paraguay de que el hombre está activo hasta el final. Inclusive hay historias, ¿no? Bernardino Caballero, que tuvo 100 hijos, el Tendotá, que siempre está reproduciendo. Sin embargo, en la realidad no es tan así, ¿verdad? Cada vez es más así. Ok. Cada vez es más así. O sea, el varón debería estar activo hasta el último, podría estar activo. Todo depende de muchos factores. Yo siempre comparo el cuerpo humano con un automóvil, exactamente igual. Comprar un automóvil 0 kilómetros y anda todo. Sí. Después de un cierto kilometraje, algunas cosas dejan de funcionar, comienza a hacer un ruido. Sí. ¿De qué va a depender todo? De cómo le cuidaste, de cómo anduviste en el empedrado. Claro. Pero también depende de qué marca el vehículo. ¿Sí? Entonces esa es la genética. La marca. Sí. Entonces, un vehículo de 100.000 kilómetros alemán no es lo mismo que un 100.000 kilómetros chino, así de sencillo. Sí. Entonces, esa es la genética de la persona. Hay personas de 80 años espléndidamente bien, hay personas de 80 años un poco más decaídos. Eso depende de muchos factores. De los cuidados y todos los Depende factores. del cuidado, de Ahora, la genética. Hay una picardía, doctor. Permitime entrar ya en terreno más fangoso. Los hombres también, digamos, el avance científico de drogas como el sildenafil y compañía que han generado una nueva virilidad. El sildenafil se descubre en el año 98. Fue uno de los descubrimientos más grandes que marcó a la humanidad. Porque anteriormente un varón de 60 años era viejo. Ya estoy viejo, ya estoy en otro, ya no hago más estas cosas. Hoy en día es como que renace un varón de 60 años, ¿verdad? Como que está ya más estable, con experiencia, económicamente bien, y quiere comenzar otra vez a experimentar, viajar. Entonces es otra la perspectiva de la vida. Uno se muere más tarde, Claro. La medicina avanzó. O sea, claro, obviamente uno que se quiere ver mejor, o sea, la estética entre el varón y la mujer, uno quiere estar bien, quiere tener bien los dientes, quiere tener cabello, quiere...
cambió la perspectiva. Hay una nueva longevidad también. Totalmente. A nivel universal. Ahora, doctor, ¿la disfunción eréctil es más psicológica o de un problema físico? Depende de la edad. Si hablamos de personas jóvenes, que entre paréntesis cada vez hay más, hablamos más de un factor psicológico. Ahora, cuando hablamos a partir de los 50 años, empiezan a mezclarse las cosas. Sí. Es difícil encontrar un varón de 50 años que no tome ningún medicamento. Sí o sí es o hipertenso, o tiene problemas de colesterol, de triglicéridos, diabético, algo. Claro. Entonces, eso comienza a ser un factor que va en contra de esta situación y comienza a mezclarse lo orgánico con lo psicológico, porque a partir de lo orgánico empieza a tener un problema, eso impacta psicológicamente, entonces se mezclan las dos situaciones. Claro. Entonces, dependiendo de la edad. El factor psicológico está metido siempre. A veces es más preponderante que otras veces, dependiendo del rango etario de la persona. Claro, qué interesante esto, porque entonces el tratamiento debe ser multidisciplinario también. Es lo ideal, así mismo. O sea, es lo ideal. Se acompaña con un profesional psicólogo, psiquiatra, lo que también orgánicamente. Es lo ideal, pero tampoco el tema es decirle, ¿sabe qué? Toma esta pastillita y nos vemos. No es así. Esto hay que hablarlo, hay que entrevistar a la persona, preguntar, hacer una buena historia, preguntar sobre antecedentes, hay factores culturales, factores religiosos, del estado de salud general. Todo esto afecta, es la mochila que está llevando la persona, y uno de los primeros lugares donde afecta cuando la persona comienza a estar en un problema es esto. Por ejemplo, también los problemas cardiológicos a veces debutan con una disfunción eréctil. Bueno, se ha visto que personas que van a tener un infarto en el futuro comienzan a tener disfunción eréctil. O sea, muchas cosas se manifiestan a través de esto. Qué interesante esto para ir evaluando también uno mismo, pero nada, esto podemos saber si nos vamos a la consulta médica, ¿no? Exactamente. Y al trabajo de análisis y todo lo que hay que hacer para averiguar qué nos pasa, ¿no? A veces uno quiere consultar, digamos, a través de un mensaje, de una llamada, y a veces es difícil. Te dice, doctor, claro, tengo esto. Te manda un resultado de un análisis, pero no puedo yo evaluar como un todo teniendo un resultado nomás, o yo necesito hacer 25.000 preguntas, tener varios análisis y ahí sacar una conclusión de qué puede estar ocurriendo. Y por otro lado, no siempre un mismo tratamiento sirve para todos los pacientes. No hay una receta preestablecida para todos. Esto es lo mismo que ahorita un sastre. Te hace un traje a medida. Hay distintas drogas, distintas formas de manejar esto. Algunos no necesitan ninguna droga, también necesitan solucionar su colesterol, necesitan actividad física y solucionar el problema. Es tanta la fantasía del ser humano que hasta todavía se ven curas milagrosas, yuyos para el amor, mieles, uña de gato, piel de cocodrilo. El ser humano nunca ha descansado en su afán de mantener vivo su deseo. Pero obviamente que más tarde o más temprano tendrá que ir al urólogo para averiguar primero su condición esencialmente física, orgánica. Vamos enseguida a hablar de próstata, de un tema de higiene sexual. También volvieron las enfermedades venéreas, increíblemente, ¿no? En pleno siglo XXI. Vamos a ir hablando de todos estos temas, aprovechando la presencia de Gustavo Codas con nosotros. Ya volvemos. Continuamos con el doctor Gustavo Codas, presidente de la Sociedad Paraguaya de Urología, un joven médico pero con mucha experiencia, y sobre todo valoramos su capacidad para comunicar sencillamente cosas que pueden ser complicadas. Recuerdo en una entrevista, doctor, me dijiste algo que me dejó pensando muchísimo. Me decías una cifra bastante alta de personas, varones, que van a tener cáncer de próstata en nuestro país. ¿Es tan alta la incidencia? Ya, se ha visto que 1 de cada 7 varones va a padecer cáncer de próstata. Eso es muchísimo, es muchísimo. Ahora, uno pregunta siempre, ¿pero qué podemos hacer para prevenir? La verdad que el cáncer de próstata es muy difícil, es difícil prevenir porque es una enfermedad muy genética, es muy hereditaria, que generalmente cuando va a ocurrir, va a ocurrir. ¿No proviene de ciertos hábitos o conductas que tenemos? No.
Ok, no es como que fumás y sabés que Claro, te va a afectar el pulmón. Fumar, cáncer de pulmón, cáncer de riñón, cáncer de vejiga, Claro. o sea, está ligado a todo eso. Ahora, el cáncer de próstata, o sea, si uno tiene el papá, el abuelo, el tío que ha padecido cáncer de próstata, tiene que saber que tiene muchísimas más posibilidades de padecer cáncer de próstata. Todos estamos expuestos a padecer cáncer de próstata, entonces por eso el enfoque también de las campañas que estamos haciendo es sobre la detección precoz Claro. del cáncer de próstata, porque afortunadamente hay muchos tratamientos y en la mayoría de los casos totalmente curativos cuando son detectados a tiempo. Y por otro lado, es una enfermedad de un lento avance. O sea, hay años para poder hacer el diagnóstico de cáncer de próstata. Un cáncer de próstata avanzado, en general, han pasado más de 5 años, por lo menos. Claro. Entonces, pero el hombre ya siente algunos síntomas, por ejemplo. Ninguno. ¿No? No. Y aquello de la micción, de que Bueno, y eso es algo que se comunica muy mal. Hasta el Ministerio de Salud comunica mal eso. Dice, si por ejemplo te levantás muchas veces a la noche, si orinas con sangre, si te cuesta orinar, tenés que esforzarte o no podés orinar. Esos son los síntomas del agrandamiento prostático. Sí. El agrandamiento prostático todos vamos a tener, Sí. toditos. De la Sí. misma manera que tenemos canas, se nos va a agrandar la próstata. Presente, profesor. Perfecto. Entonces, va a haber una persona de 50 años con el pelo negro y otra persona lleno de canas, Sí. puro canas. Esa es la genética. Bueno, así va a crecer la próstata. De la misma manera, dependiendo de cómo creció el abuelo, el papá, va a crecer de la misma manera. A algunos les va a obstruir la salida de la orina, a otros no. Algunos van a ser cáncer y en otros no, pero no están relacionadas entre sí la obstrucción con el crecimiento ni con el cáncer. Son tres cosas totalmente diferentes. Diferentes. Uno puede tener una próstata muy grande, no obstructiva y que no sea cáncer. Puede tener una próstata pequeña, obstructiva y que sea cáncer. O sea, son muchas variables. Solamente hay que Y entrar a hacer diagnóstico ahí. estos síntomas son por el agrandamiento prostático y la obstrucción prostática, la obstrucción urinaria, que no tienen nada que ver con el cáncer de próstata, son diferentes. Qué interesante esto, por lo cual indica que más aún hay que ir a la consulta. Pero totalmente. O si no, algunos estamos intuyendo. también se guían por eso. Sí, mi clínico ya me hizo mi PSA, mi análisis de sangre y está todo bien. No, espera un poco. ¿Cuánto es el PSA? ¿Cómo fue evolucionando en el tiempo? Claro. ¿Qué tal estás orinando? ¿Cómo está el chorro de la orina? Le hacemos un estudio que mida el chorro de la orina. O sea, hay muchas cosas que hay que ver y no solamente se resume en un análisis de sangre. Por eso es la importancia de acudir a un especialista y no guiarse solo por lo que, por el análisis que Claro, se hizo y está todo bien. Que suele ser general de varios otros temas. Eso es un solo pilar del diagnóstico de todos los problemas que puede ocasionar la próstata. ¿A partir de qué edad el hombre tiene que ir a comenzar a controlar el tema próstata? Sí o sí a partir de los 50 años, toda la población. Ahora, si la persona tiene antecedente familiar de cáncer de próstata, eso quiere decir papá, tío, abuelo, hermano, entre los 40 y 45, o sea, se adelanta, por lo menos 5 años se adelanta el control de detección precoz. Doctor, los paraguayos usamos mucho el humor para tapar otras cosas más complicadas. Entonces decimos, no, si no dejamos ahí, van a meterme el dedo. Y ya nos reímos todos y sí, va a saludo perder el invicto, el tacto rectal. Sí. Pero sin embargo ha sido una excusa para ir a la consulta. ¿Para ir o para no ir? Para no ir. Sí, algunos también quieren ir, no importa. Vamos a entrar a un terreno peligroso. Sobre el gusto no hay nada. Sobre eso. Pero se tiene que hacer únicamente eso, o ya hay otra metodología. Sé sincero, doctor. Sí, claro. Eso es algo, sí, es cierto, pero no se utiliza más con tanta, no es tan rutinario más como antes. Claro. Hoy día disponemos de más arsenal diagnóstico más allá del dedo. Resulta que el dedo es algo rápido, barato y claro, que puede llegar a diagnosticar cosas. Sí. Ahora, no puede llegar a tocar toda la próstata
y es algo bastante subjetivo de la persona. O sea, la persona puede decir, sí, me parece que está duro, sí, me parece que está blando. Ahora, cuando hay sospecha de cáncer de próstata en base a un análisis de sangre, eso va a un estudio muy avanzado actualmente, que es la resonancia magnética de la próstata, que es bastante más específica para buscar un cáncer de próstata. Como una ecografía, doctor. Es como una tomografía, ¿sí? Un aparato que uno se acuesta y dispara unas ondas y genera eso, un gráfico, sí, y determina la posibilidad de cáncer de próstata. Mucho más preciso hoy día que... Y menos invasivo. Nada invasivo, nada invasivo, en absoluto. Okay. Entonces, depende de lo que contemos en el lugar en donde estamos, ¿verdad? No vamos a contar de repente con una resonancia magnética en claro, lugares alejados. Entonces ahí uno puede valerse más del examen físico, del tacto rectal, pero actualmente incluso ya hay estudios que dicen de que aportan muy poco. Entonces está en discusión, pero ya no es más tan rutinario como ya no es tan rutinario. Pero y me queda la pregunta siguiente. Le pasa lo mismo a los coloproctólogos también, que tienen que... hay no, también, ellos sí tienen que... Por eso, pero hay también procedimientos como la colonoscopía, la endoscopía, ahí también se puede usar para ver qué pasa con la próstata, o no se llega ahí. No como precisamente la endoscopía, pero tenemos la endoscopía, pero para diagnosticar otras cosas. Claro. Para ver problemas obstructivos de la próstata, nosotros utilizamos la ecografía, utilizamos una medición de la presión del chorro de orina, utilizamos estudios que miden el funcionamiento de la vejiga, utilizamos las resonancias magnéticas, generalmente más que una endoscopía. ¿Sos cirujano? Sí. ¿Es operable el cáncer de próstata? Sí, totalmente. ¿Qué riesgos tiene? ¿Qué riesgos tiene la cirugía? Sí, porque voy a completar mi pregunta porque es capciosa. Dice, no, me voy a operar y se me va a morir el amigo. Como anota la amigo del alma. ¿Y esa es una posibilidad real? Sí, totalmente. Mira, para operarte de la próstata hoy día en Paraguay se disponen de prácticamente todos los sistemas de tratamiento quirúrgicos. Claro. La cirugía tradicional, la cirugía laparoscópica y la cirugía robótica. ¿Sí? A partir del año pasado ya está el robot acá que opera bastante cáncer de próstata. ¿Cuáles son los riesgos? Y mayormente los riesgos son la incontinencia de orina, sí, y la disfunción eréctil. La disfunción eréctil que puede ocurrir en un 20 o 30%, ajá, pero con los tratamientos también que tenemos ahora posteriores para recuperar esa funcionalidad, eso está bajando muchísimo. Estamos recuperando muchos pacientes que perdieron la erección después de esta cirugía. Estamos logrando que puedan tener una vida normal después de esta cirugía. O sea, hay muchos más mecanismos para recuperar esa situación. Entiendo. Y lo otro es cuando quedan problemas postoperatorios largos. ¿A qué me refiero? Gente que sufre mucho, no se les cierra la herida, les cuesta movilizarse. ¿Eso depende otra vez de cada persona, doctor? Depende de cada persona, pero lo que estás mencionando es muy poco frecuente. Ajá. Yo te diría que lo más frecuente es lo de la incontinencia de orina, las personas que no pueden contener la orina, y el problema de la erección. Eso es mayormente son los riesgos. De repente, sin importar la técnica operatoria utilizada, de repente con el robot se tiende a tener un poco más de precisión, pero igual, con la mayor precisión posible, la anatomía de cada uno es muy diferente. Es como que sí o sí se toca el cablerío que pasa ahí al costado de la próstata y eso puede afectar la erección. Algunos dijimos, para el crecimiento de la próstata también hay tratamientos paliativos con drogas. Sí. ¿Eso funciona o tarde o temprano va a tener que abrir? No. A veces hay personas que pueden estar toda la vida con o ningún tratamiento o un tratamiento con medicación y no llegan a la cirugía, y otras personas va a llegar un momento, a pesar del tratamiento, que le decimos, bueno, es momento de la cirugía. Okay. Ahora, hay pacientes que te dicen, no, yo no me pienso operar porque mi vecino me dijo de que no hay que tocar la próstata. Bueno, ¿qué va a pasar con esa persona? Siempre le digo yo al paciente, perfecto, es decisión tuya. Ahora, yo te voy a contar qué te puede pasar.
la vejiga se empieza a cansar de tanto que se tiene que esforzar para vaciarse. Sí. Y llega un momento que la vejiga dice, bueno, basta, deja de esforzarse, cada vez se esfuerza menos. Y dentro de 10 años, cuando un día no pudiste orinar y te tuvieron que poner una sonda, y ahí decís, bueno, listo, ahora me opero. El resultado es mucho peor, claro, porque la vejiga se cansa, se deja de hacer fuerza y después no puede orinar bien. Por eso es que hay que poder solucionar el problema en el momento adecuado. Bien, importantísimo esto que estamos escuchando al doctor Codas, que lo está explicando de una manera bien sencilla para que todos entendamos. Hoy una suerte de programa entre hombres, pero quizás muchas señoras también vean y le digan a su marido, anda a consultar un poco con un urólogo porque tenés este problemita. Hay que abrir estos temas. Tenemos que hablarlo en familia, no deben ser tabú. Siglo XXI, época de la tecnología, de la información, no puede ser posible que todavía por no hablar haya gente que se enferma gravemente e incluso se muera. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos con nuestro invitado de hoy, el doctor Gustavo Codas. Nuestro invitado hoy, el doctor Gustavo Codas, le estamos exprimiendo en su conocimiento, pero un ratito para un relax. ¿Casado con 3 hijos, doctor? Estoy casado, me casé en el año 2009 y tenemos 3 hijos. Sí, distinguido tanto en el San José como en la Católica. Así mismo. O sea, ¿sos estudioso, doctor? No sé. No, porque en realidad es raro, porque tuviste siempre distinciones. ¿Enseñás también? Sí, también. Ok, urología, obviamente. Urología en la Universidad Católica también. Sí, me gusta mucho la docencia. Ya, interesante porque el doctor Codas aparece como una renovación también de generación en la urología paraguaya, lo cual habla también de que vamos teniendo muchos profesionales, y te iba a preguntar si en nuestros centros, tanto públicos como privados, están teniendo el equipamiento necesario para estos temas que hablamos de urología. Es difícil lo que me estás preguntando. ¿Por qué te digo esto? Porque mucha gente dice, no, me voy a Uruguay, me voy, ahí hay uno que tiene el robot, me voy a Brasil, me voy a Estados Unidos. A nivel público te diría que estamos lejos. Todavía a nivel público estamos bastante lejos. Hay mucho material, mucho instrumental que no hay, mucho factor humano que de repente no hay en el interior. Está comenzando a haber. ¿Sí? Hace 10 años no había casi nada. Había uno en Encarnación, 2, 3 en Ciudad del Este y nada más. Claro. Ahora están habiendo ya un poco más, están saliendo ya más al interior. Siendo los hombres una población importante, la mitad del país, ¿verdad? Exacto. Después también la parte instrumental, o sea, los equipos necesarios son sumamente costosos. Es mucho dinero invertido en equipo y cada vez hay equipamientos más nuevos y entonces en el sector público hay muy poco al respecto. Ahora, el sector privado se está bastante bien. Hay prácticamente todo lo necesario, incluyendo el robot, que es lo que faltaba hace un año que se cuenta acá con el robot. Bueno, no está el acceso de toda la población por una cuestión de costos, pero ya se dispone de la mayor cantidad de instrumental posible. ¿IPS? IPS está bastante completo, le faltaría el robot, pero cuenta prácticamente con todo el material para este tipo de cosas. Ya, importante porque no todo el mundo tiene opción de salir a solucionar un problema como este al exterior. Eso es costoso. Sumamente uno quiere que su país le ofrezca la respuesta, ¿no? Quiero ir un poco a otros temas relacionados. Un conocido colega mío, ya fallecido, personaje él, Víctor Benítez, despedía siempre su programa diciendo hay que decalotar. Sí. Y se refería a la higiene del pene. Todavía sigue siendo un factor de cáncer de pene, por ejemplo, la falta de conocimiento de cómo higienizar el miembro, digamos, de una manera eficiente. Es prácticamente el único factor. ¿En serio? Sí. ¿Por qué en el primer mundo hay muy poco cáncer de pene? ¿Y por qué en África y nosotros en Sudamérica tenemos mucho cáncer de pene?
por una cuestión cultural y una cuestión de higiene. La labor que hacía Víctor Benítez era fantástico, ¿verdad? Llegaba con un lenguaje sencillo, sí, cuando se despedía de repente del programa, y eso llegaba a la población, o sea, eso la gente escuchaba. Es un factor preponderante el tema de la higiene, y el tema es que el varón tiene, o sea, nacemos con una piel en la cabeza del pene que se denomina prepucio, y pelar eso o decalotar, uno tiene que poder hacer eso para poder higienizar esa zona. Ahora, ¿qué ocurre a veces? Eso no puede ocurrir. Hay una dificultad para hacer eso, o porque la piel está un poco cerrada, o porque no hay una buena higiene y eso se va cerrando. Entonces, debajo de esa piel, con la suciedad que va habiendo, con el sudor, con la descamación que hay en esa zona, entonces se van produciendo cambios en esas células y se puede producir un cáncer. Así de sencillo. Qué increíble, ¿no? Pero estamos hablando de un tema básico que hasta en las escuelas debería enseñarse. Seamos sinceros, doctor. A los niños. A los niños, claro. Y la otra pregunta, muchos médicos, sobre todo en alguna época, recomendaban la circuncisión, ya al nacer. Sí. Por cuestiones culturales y religiosas, no decíamos nosotros los judíos son circuncisos, nosotros no. Sin embargo, era interesante como propuesta para evitar estos problemas de higiene, ¿o no? Una anécdota interesante al respecto es que en la población judía no hay prácticamente ni cáncer de pene ni cáncer de cuello uterino. Porque en esa zona es donde se acumula lo que se denomina el virus del papiloma humano, que es el causante del cáncer de cuello uterino y también del VPH, sí, también del cáncer de pene. Entonces, los que tienen la circuncisión de nacimiento tienen mucho menos tendencia a poder portar ese virus. Entonces, una mujer judía que ha tenido una pareja judía también la pareja, sí, entonces, aunque haya tenido otras parejas dentro de la misma población judía, entonces generalmente no padecen este tipo de problemas. Ahora, me dirás entonces, bueno, hagámosle la circuncisión a todo y solucionamos el problema. Sí. Claro, el tema es que hacer una circuncisión es también una cirugía que, por más pequeña que sea, también tiene sus riesgos. Claro. Tiene sus riesgos, por más menor que sea. Entonces, vale la pena exponer a riesgos innecesarios de una cirugía a todo el mundo. Esa es la pregunta que hay, que en Estados Unidos en un tiempo se hizo a toda la población, pero después vieron que no era necesario hacerle a todo el mundo, entonces le hacían solamente a los que era necesario. Entonces es muy controversial. Claro, porque lo que ocurrió aquí en Paraguay es que algunos pediatras aplicaban el tratamiento al nacer casi. Sí. Eso era menos traumático también, ¿verdad? Era casi un dedal nomás que se ponía ahí y después se abandonó, qué sé yo, se cuestionó. Ya de grande es más complicada la operación. No digo que sea compleja, pero ya es un poquito más complicada, ¿no? Claro, porque es más consciente la persona, tiene más noción del dolor, entonces es un poco más complicado dentro de todo. El otro tema, que también se habla poco, no sé cuál es la prevalencia en Paraguay, cáncer de testículos. Sí, cáncer de testículo, la estadística dice de que 1 de cada 250 varones. Es mucho también, mucho menos que lo que es cáncer de próstata, pero es bastante frecuente. La gran diferencia es que el cáncer de testículo es más en personas jóvenes. Entre los 15 a 35 años es el periodo de tiempo más frecuente de un cáncer de testículo. ¿Cuál es otra diferencia con el cáncer de próstata? Se ve, se toca, se siente y es rápido. O sea, es súper diferente. ¿Es doloroso también? La mayor cantidad de veces no duele. O sea, se caracteriza justamente por un crecimiento testicular indoloro. Entonces uno dice, bueno, si no me duele nada, ¿para qué me voy a ir al médico? Bueno, justamente una característica es que no duele. Puede doler, puede tener la suerte de que duela. ¿Por qué digo suerte? Porque a veces eso le lleva a la consulta. Claro. Pero generalmente no duele. Entonces, cuando uno siente un bulto, por eso es que nosotros también tenemos el autoexamen. Así como la mujer tiene el autoexamen, sí, el varón también debe palparse el testículo. Y un cáncer de testículo pasa de ser inicial a un estadio avanzado en un periodo de meses. 2, 3, 4 meses. Uno ve un crecimiento raro. Exacto. Ajá.
Exacto. El Ya. testículo crece de tamaño y se endurece. Esa es una característica del cáncer de testículo. El dolor de testículos es muy típico en los jóvenes, sobre todo. Cuando pasan la pubertad, entran en la madurez, se quejan mucho los jóvenes de eso. ¿Eso tiene que ver con algún tipo de dolencia? Es un motivo de consulta muy frecuente, ¿verdad? Que Ajá. puede ser, opción 1, puede ser unas varices que a veces hay adentro del testículo que se denomina varicocele. Sí. Pero también muchas otras causas como son el estar parado mucho tiempo, el estar sentado mucho tiempo, un problema mucho de los choferes, de los taxistas, Sí. de los Uber, es un motivo de consulta frecuente de ellos. El anatómico muy apretado. Utilizar la ropa ajustada. O sea que los testículos vienen separados del cuerpo por una razón, no vienen porque Dios nos quiso joder y decir, bueno, para Claro. recibir pelotazos. ¿Verdad? Claro. No, el testículo está afuera para hacer su trabajo afuera a una temperatura diferente del cuerpo. Cuando el testículo necesita más calor, se acerca al cuerpo. Y cuando necesita más frío, se aleja del cuerpo. Entonces tiene que trabajar a una temperatura diferente. Si vos le agarrás y le acercás al cuerpo, en todo momento va a tener la temperatura del cuerpo que está más caliente y eso puede generar un dolor testicular. Y ahí está el tema de los anatómicos muy apretados. Así mismo. Qué curioso, ¿no? VDRL se llamaba un análisis que nos hacíamos antes. Sí. Era clásico para saber si teníamos sífilis. Exacto. Bueno, después todos nos olvidamos del tema, vino el SIDA, otras cosas más graves o menos graves. Y ahora dicen que volvió, doctor. ¿Qué está pasando? Cortito antes de la pausa. Después Mucha desarrollar. promiscuidad. Ajá, promiscuidad. Mucha promiscuidad. Y la gente está otra vez queriendo dejar de usar el preservativo. No quiere tanto usar el preservativo. Está jugando con fuego. Y varios en ese juego con fuego se queman, ¿verdad? Adquieren enfermedades. Entonces ahí es donde tenemos sífilis, tenemos gonorrea, tenemos la verruga genital por HPV, tenemos muchas enfermedades de transmisión sexual. Herpes también. Herpes también, así mismo. Ya, o sea, con esto nos vamos a la pausa. Hay que usar el preservativo en lo posible. Hay que usar el preservativo. De igual manera, uno tiene que ser consciente de que utilizando preservativo y todo, igual puede adquirir enfermedades. Claro. Ahora, utilizando de la manera correcta, eso disminuye bastante. Y enfermedades como el HIV pueden ser totalmente evitables gracias al preservativo. A veces un herpes es un poco más difícil de prevenir. Pero es un problema mucho más manejable. Igual la sífilis de igual manera también tiene un tratamiento y sí, eso se puede curar. El tema de la detección. Exacto, así mismo. Bueno, increíble, ¿no? Que estemos hablando de esto, pero son cosas que pasan y nuestros chicos tienen que hablar de esto también en casa. Nuestros adolescentes van a ingresar a esa vida activa y tienen que tener esta información. Por eso lo trajimos al doctor Gustavo Codas. Vamos a hacer una breve pausa y estamos con la última parte de esta interesante conversación con el doctor Gustavo Codas. El doctor Gustavo Codas con nosotros, leyendo su hoja de vida, además de tener el nombre de un amigo mío, muy amigo ya fallecido, el querido Gustavo Codas Friedman, me di cuenta que tu papá también es Codas Friedman. Así mismo. Pero no son hermanos con Gustavo. No, son dos hermanos que se Dos casaron Codas. con dos hermanas. Qué increíble, ¿no? Dos Codas con dos Friedman. Así mismo. Esas cosas pasaban antes, en el siglo XX, pero no ya ahora. O sea, es muy difícil. Bueno, igual hay muchos Codas médicos también. Muchos Codas médicos. O abogados. O abogados. Así mismo. Médicos, creo que estamos actualmente 7. Si mal no 7 recuerdo, médicos, estamos por lo 7 vivos. Sí, porque claro, hubo muchos anteriores, profesores también. ¿Siempre quisiste seguir medicina? No, No era el típico que ella quería ser doctor de sexto grado. no. Hasta ahora me pregunto cuándo quise seguir medicina. Yo cuando era niño, yo quería ser ingeniero agrónomo. Mira vos. Mi papá era ingeniero agrónomo, de hecho, y yo quería hacer eso. Claro. Después, cuando empecé la secundaria, quería ser administrador de empresas. Cuando llego a sexto curso y yo no hice el servicio militar,
papá no quería tanto y yo tampoco quería. Y yo decía, pero algo tengo que hacer. Tengo que hacer algo. Si no hago esto, algo tengo que hacer. Entonces entro al cuerpo de bomberos. En el año 2000, estando yo en sexto curso con 17 años, entro al cuerpo de bomberos, entro a la academia de bomberos. Soy bombero en octubre del año 2000 y comienzo a tener contacto. Yo siempre estaba en la ambulancia, hacía todo lo que sea primeros auxilios. Me empezó a gustar mucho eso. Ahí ves de todo, ¿no? Ahí veía de todo. Accidentes. En ese momento también tuve contacto con algunos médicos que marcaron mi vida. Entonces, es como ahí, recién ahí empecé a volcarme hacia ese mundo. Qué interesante, ¿no? Qué proceso interesante. Y seguís siendo bombero, porque bombero una vez ya es para siempre. Sigo siendo bombero, ya no hago guardias, sí, pero sigo siempre en contacto, una vez al mes estoy ahí, o sea, estoy siempre en contacto. Qué tema también ese, ¿no? Tanta necesidad también tiene ese sector, a pesar de que algo se ha avanzado, ¿no? Pero no quiero desviarme del tema central ya en esta última parte, tema de salud masculina, salud sexual, urología, andrología. Realmente me quedo con varias preguntas y quiero evacuarlas antes de terminar, que es lo que se refiere también a por qué hay personas que no tienen fertilidad, hombres. ¿Qué ocurre cuando un hombre no puede procrear hijos con su mujer? ¿Qué tratamiento se indica? ¿Por qué pasa eso? Está pasando eso mucho también por el estilo de vida que estamos teniendo, por el sistema de alimentación que tenemos, por el estrés que estamos teniendo, por la inmediatez que estamos queriendo. O sea, uno quiere buscar un hijo y ya tener el hijo. Programar y tener en tal momento. Exacto, y si no pasa en 2 meses y ya algo está pasando y qué puede estar pasando, y ya se empieza a estresar y empieza a calcular la fecha y cuándo y... Entonces todo eso y la gente presiona, che, ¿para cuándo? ¿Qué está pasando? Y todo eso, todo ese conjunto de cosas afecta. Entonces hasta la vestimenta cambió. Estábamos hablando hace rato de lo que es la ropa interior ajustada. ¿Sí? ¿Cómo era antes? ¿Cómo eran los abuelos? Así flojo, tipo short. Sí. Bueno, entonces la salud testicular era un poco mejor porque el testículo estaba un poco más libre. Ahora las ropas son todas más diminutas, más ajustadas. Y todo eso va afectando. Sí. También... tenemos más cosas también para detectar algunas situaciones, algunas enfermedades que pueden dificultar esto, como hace rato mencioné lo que son estas varices en el testículo, que son denominados varicoceles, que es algo fácilmente tratable, que muchas veces el varón no quiere aceptar de que está teniendo, de que está padeciendo. Entonces, cuando una pareja no está pudiendo tener hijos, siempre, no, anda vos con tu ginecólogo y ve qué es lo que está pasando. Exacto, eso te iba a preguntar. Yo no tengo ningún problema. ¿En qué momento se sabe cuál de los dos es el factor? De entrada, los dos tienen que hacerse los controles. Claro. También, qué es frecuente que a veces el varón tiene ya un hijo con otra mujer antes. Sí. Entonces dice, no, yo ya tuve un hijo, ya yo no soy el problema. Mentira. La persona, este varón, puede estar teniendo también un problema que debe ser solucionado. No garantiza eso. No garantiza para nada. Doctor, y antes se hacía también un cálculo de la compatibilidad genética sanguínea con la pareja. Ahora no se hace más, ya se van nomás los muchachos. Sí. ¿Puede ser también un factor? Sí, hay factores genéticos que de repente hacen de que, como yo siempre digo, es como que de repente el óvulo se encuentra con el espermatozoide, no se gustan y se van otra vez cada uno a su casa, ¿verdad? No se unen. Claro. Entonces, ¿qué también ocurre a veces? Uno recibe estudios de un varón y un médico que de repente no está bien formado en esto le dice, no, vos con esto no podés embarazarte, dice. Entonces el varón se va despechado, se va de rabia, depresión, se va y se mete con otra mujer, se embaraza. ¿Ah? ¿Qué pasó? No era que no podía tener... Claro. Entonces se dan situaciones que de repente son de compatibilidades. Cada persona tiene un determinado potencial de fertilidad. Hay personas que tienen un potencial muy bajo, que si se juntan con una persona de potencial alto, de repente equilibran, ¿verdad? Las dos personas con potencial bajo es más difícil. Y las dos personas con un potencial alto de fertilidad con la mirada se embarazan. Entonces, cambia mucho. ¿La producción de semen también influye?
La producción de espermatozoides. Sí, bueno, disculpe el término más coloquial. La producción de espermatozoides influye mucho la cantidad, influye la forma, influye la movilidad, influye todo eso. Definitivamente sí. Entiendo. ¿El ser humano, el hombre, va produciendo menos espermatozoides que con el correr del tiempo? Se ha visto que sí, que a partir de los 40 años más o menos empieza un descenso, pero hasta el último día de su vida tiene espermatozoides. O sea, puede embarazar, así tenga 80 años, puede embarazar al varón. De igual manera, no es lo mismo que la mujer, que más o menos alrededor de entre los 40 y 45 años no puede más tener hijos, el varón es diferente. Ya, o sea, que incluso con una mínima cantidad de espermatozoides puede llegar a embarazar. Totalmente. Uno nomás necesita. Y suelen salir 100 millones. Ese es un viejo chiste, somos 1 de 1 millón, que es lo que estamos sentados acá. Sos y de varios millones y el más valiente. Los más valientes. No, me quedo pensando que cierta medicación para el agrandamiento de la próstata también reduce la producción de espermatozoides, ¿no? Bueno, ahí vamos a hacer unas precisiones. Creo que te estás refiriendo a un medicamento que la droga se llama tamsulosina, que correcto, es muy utilizada para... Sí. Bueno, lo que hace la tamsulosina hace de que pueda eyectarse menos cantidad de líquido de semen. O sea, adentro del semen están los espermatozoides. Okay. Porque hace un cambio en la zona del cuello de la vejiga, en el lugar en donde se mezclan, en el mismo lugar, tanto el semen como la orina. Entonces hay un cambio en esa zona que hace que el semen, en vez de ir para adelante, vaya para atrás, vaya a la vejiga. Entonces, uno va a orinar y salen los dos juntos. Entonces ahí es donde puede dificultar. O sea, no dificulta la producción, dificulta la eyección de semen. Eso es lo que dificulta. Ah, ya entiendo. O sea, uno deja de tomar ese medicamento y 48 horas después sale igual, normal. Una última pregunta y ya con esto reventamos todo prejuicio. La persona con opción sexual diferente, un homosexual, sí, también debe consultar a un urólogo en todos los términos que hablamos antes. Totalmente. Es un hombre, físicamente hablando, tiene un cuerpo de hombre y tiene los problemas de un hombre. Tiene las enfermedades de transmisión sexual, todo esto que hablamos antes, de próstata, es igual. Entiendo. O sea, no tendría por qué haber una diferencia en la forma de tratar a esta comunidad, digamos. No, para nada, en absoluto. De hecho, fue la primera en tomar conciencia, por ejemplo, del tema del SIDA a nivel internacional. Así mismo. Antes se creía que era un problema solamente de ese sector. Finalmente se comprobó que era transversal, ¿verdad? Claro, el problema ahí es que el varón generalmente tiende a la mayor promiscuidad. Entonces tenés dos varones y tenés mucha promiscuidad junta. Esa es la tendencia, no quiere decir que no haya mujeres que sean promiscuas, ¿verdad? Pero, por eso es de que empieza en esa comunidad, digamos, pero hoy en día está muy generalizado. Claro. Es interesante porque hasta esa confusión a veces existe desde el punto de vista, hasta si se quiere, filosófico. Por último, doctor, entrando en ronda de conclusiones, Paraguay, dentro de vos viajás, estudiás, lees mucho, comparativamente con la región y con otros países, ¿cómo está en salud sexual masculina? Mal, pero mucho mejor que hace pocos años atrás. Es como que hubo un periodo de tiempo en que nos quedamos dormidos. Y de unos 5 a 7 años atrás es como que empezamos a caminar y a correr muy rápido, empezamos a estar relacionados con la comunidad internacional. Hubo un tiempo de letargo, un tiempo de pausa, pero en el que la ciencia avanzó mucho más que lo que se avanzó en el factor humano acá, y eso se está lentamente revirtiendo, por suerte. Bueno, importante esto que dijiste, mal pero mejorando, pero todavía con ese rezago de tantos años de abandono. Claro, así mismo. Ya, ¿el urólogo finalmente es una especie de psicólogo, doctor? Debe ser, porque hay muchas cosas detrás siempre de una manifestación médica. Por eso hablamos de la disfunción eréctil, donde de repente uno hablando, dice, no, pero lo que pasa es que cuando yo tenía 20 años, y eso es lo que muchos médicos no quieren hacer, ¿verdad? Hablar, sacar información. De repente la mochila que uno lleva es muy pesada, y hay mucho ahí atrás. Entonces a veces
no digo que somos psicólogos y tenemos que hacer una asistencia psicológica, pero a veces podemos captar esa situación y podemos derivar al especialista necesario y tratarlo en conjunto. Por eso es muy importante siempre sacar la mayor cantidad de información posible y que el paciente se abra, ¿sí? Hasta abusos sexuales de repente detectamos eso del adolescente, y el paciente de 50 años tiene un problema, pero el problema de origen es ahí, el abuso que tuvo, y mientras no solucione eso, no se va a solucionar lo otro. Qué interesante, qué delicado dentro de lo que debe ser el manejo ético de la medicina, porque además trabajan en una parte muy íntima del cuerpo, ¿no? Así mismo. Muy personal. Bueno, qué gusto, doctor Codas. Disfruté mucho esta charla y creo que la gente la va a aprovechar, y siempre está también la Sociedad Paraguaya de Urología para consultas. Están trabajando bien el tema de marketing y creo que hay que entrar también ahí en las páginas, en las redes sociales de la Sociedad Paraguaya de Urología para tener más información. ¿Algún mensaje final que quieras dar? Bueno, que la gente se anime, que se acerque, que busque a los especialistas. Puede entrar a la página de la Sociedad Paraguaya de Urología, www.spu.org.py, ver ahí el listado de urólogos, un breve currículum, los datos de contacto incluso. Que la gente se haga los controles una vez al año a partir de los 50 años. Las mujeres que ven esto también, que le estimulen a sus maridos, a sus hijos, a sus padres, que les lleven, si es posible, de la oreja, pero hacerse sus controles, porque los tratamientos, cuando hay una detección precoz, son siempre mucho menos agresivos, menos invasivos, y siempre las consecuencias son menores. Entonces vale la pena siempre realizar un control para detectar precozmente las enfermedades y con un especialista. Gracias, querido doctor Codas. Gracias a vos, Mario, un placer. Me gustó lo de llevar de la oreja, porque algunos de nosotros somos bastante duros de convencer. Entonces ahí entra la fortaleza de la mujer paraguaya, la más valiente, dice el Papa. Bueno, nos vamos por el momento. Muy importante este tema, que debe ser objeto también, ¿por qué no?, de un debate ahí dentro de las familias. Papá, abuelo, hijos, vamos un poco a consultar. Gracias por la sintonía. Será hasta la próxima aquí en Mega TV.